La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la administración eclesiástica. En esta clase se tratarán los siguientes temas. Vamos a hablar acerca de la definición de administración eclesiástica. Vamos también a hablar acerca del proceso de la administración. Vamos a hablar también acerca de la definición de eficiencia y eficacia. Vamos a hablar también acerca de las herramientas de la administración. Al finalizar esta clase, usted será capaz de comprender y explicar lo que es la administración, comprender y explicar la diferencia entre eficiencia y eficacia, comprender y explicar las 4 acciones de la administración. Bienvenidos al tercer tema del tercer módulo del curso de formación de obreros. Vamos a hablar ahora acerca de la administración eclesiástica. Primeramente vamos a definir el concepto de lo que es la administración. La administración es el acto de administrar, gestionar, dirigir empresas, negocios, organizaciones, personas, recursos, con el fin de alcanzar objetivos definidos. La administración es una palabra que procede del latín administratione, que significa dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo ad significa dirección, tendencia hacia, y el vocábulo minister significa obediencia al servicio de, también significa subordinación. Entonces es muy importante tener en cuenta el concepto de administración. Con respecto a la administración eclesiástica es el estudio de los asuntos ligados al ejercicio del pastor dentro de la iglesia, en lo que se refiere a su función de líder o administrador principal de la iglesia, donde él está dirigiendo, donde él está sirviendo al Señor. Algo muy importante, todo líder cristiano debe ser un buen mayordomo. Vamos a definir la palabra mayordomo. Esta palabra mayordomo viene del griego oikonomos y del verbo oikonome, que traducido al español sería mayordomo o administrador. Según esta definición, el mayordomo es el hombre empleado para administrar una propiedad o un negocio de una persona, y él es el responsable de esta administración. En el libro de Génesis, por ejemplo, podemos nosotros ver cómo Dios delega para Adán la mayordomía, la administración de la creación. Leamos Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. Dice la Biblia: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla será para comer. A toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios en el principio le entregó al hombre, en la persona de Adán, la mayordomía, la administración de la creación. También nosotros podemos ver en la Biblia, por ejemplo, acerca de la mayordomía. En el caso de José, dice la Biblia que José era el mayordomo, era el administrador de la casa de Potifar. Podemos nosotros también leer en la Biblia acerca de Sebna, que él era mayordomo durante el reinado del rey Ezequías.
Eso está en Ezequías capítulo 19, versículo 2. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos el desempeño de los mayordomos en gran parte de las parábolas. Entonces, eso es muy importante. La administración es muy importante porque el administrador es quien tiene a cargo de administrar de la mejor manera posible los recursos que Dios le ha entregado. Esos recursos, por supuesto, para ser utilizados dentro de la obra de Dios en la ganancia de almas. El ministro cristiano actúa como un mayordomo, como un administrador de Dios. Y es un administrador de los misterios de Dios y también, por supuesto, de la multiforme gracia de Cristo. Él es el responsable de cómo Él trata a las personas, de cómo Él trata a aquellos que no tienen a Cristo, de cómo Él gana las almas para el Señor. Vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 12, versículos del 42 al 44. Dice la Biblia: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Eso es muy importante. ¿Cuál es el objetivo del líder cristiano con respecto a la mayordomía? El objetivo del líder cristiano es servir a aquellos que están a su cargo, ayudando a los obreros a alcanzar su máximo nivel de efectividad. Eso es muy importante. El ministerio del líder, del pastor, debe tener como marcas la eficiencia y la eficacia. Para comprender estos conceptos, vamos a definir cada uno de estos. Primeramente, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es la capacidad de administrar, es la capacidad del administrador en alcanzar resultados elevados con los recursos que él tiene. De una forma simple, es la capacidad de hacer todo correcto. La eficacia, ¿qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad del administrador para alcanzar un objetivo de la mejor forma posible con el mínimo de recursos. De forma simple, es la capacidad también, por supuesto, de hacer todo de una forma correcta. Todos los grandes hombres de Dios mencionados en las Escrituras demostraron en sus ministerios el uso de estos conceptos que estamos hablando: eficiencia y eficacia. Si las habilidades administrativas se utilizan para las manos de un hombre temeroso de Dios y sensible al Espíritu Santo, estas le ayudarán a servir y glorificar a Dios. Como dice la Biblia, hacer todo para la gloria de Dios, como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, eso es muy importante, que el líder cristiano, que el pastor, que es un administrador de los recursos de Dios, tenga eficiencia para poder alcanzar los objetivos requeridos, y tiene también que tener eficacia para poder alcanzar aquellos objetivos utilizando la mínima cantidad
de recursos. Y de esta forma, pues, hacerlo todo correcto para la gloria de Dios. En el caso, por ejemplo, de las evangelizaciones, en el caso, por ejemplo, de apertura de iglesias, en el caso, por ejemplo, de la administración de la palabra de Dios. El pastor, pues, es un mayordomo de los recursos de Dios. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca del proceso de administración. Hay 4 acciones importantes, 4 conceptos importantes dentro de lo que es la administración. Primeramente, se tiene que planear. Cuando se tiene un objetivo específico, antes de volcarse a desarrollar ese objetivo, primeramente se tiene que hacer un planeamiento. Planear significa crear un plan de acción, una planificación estratégica para poder lograr el objetivo, donde, por supuesto, dentro de ese planeamiento hay objetivos, metas. Todas estas acciones se realizan dentro del proceso de planificación. Entonces, nosotros como siervos de Dios, antes de lanzarnos hacia un proyecto, antes de lanzarnos a realizar un objetivo, primeramente tenemos que sentarnos a crear una planificación estratégica. No podemos lanzarnos hacia un objetivo, no podemos lanzar nosotros hacia un proyecto si no tenemos primeramente un plan de acción. ¿Qué cosa debo hacer? ¿Cuántas personas pueden ayudar dentro de aquel proyecto? ¿Cuántas personas pueden ayudar para poder lograr aquel objetivo? ¿Y cuáles son los objetivos que yo tengo que cumplir para llegar a cumplir aquel proyecto, para poder llegar a cumplir aquella meta? Entonces, primeramente, la planificación es el principio. Primeramente, la planificación es lo más importante antes de poder embarcarme a cualquier proyecto dentro de la obra de Dios. La planificación es la primera etapa de la administración. El planeamiento es fundamental para llegar al objetivo final. En el libro de Génesis se nos habla, por ejemplo, acerca del relato de la creación del universo. Nosotros podemos ver en la Biblia, leer en la Biblia, que Dios comenzó a crear las cosas. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día, ¿no? Y en el séptimo, dice la Biblia, Él descansó. Vemos nosotros que todo ese diseño de Dios con respecto a la creación fue producto de un plan correctamente ordenado. Entonces Dios no creó el universo al azar, sino que todo ese proyecto de la creación del universo, antes de ser creado, ya estaba en la mente de Dios. Ya había sido primeramente planificado por Dios. Y luego Dios, pues, lo ejecutó. Eso es muy importante. Queremos realizar un proyecto, no podemos nosotros lanzarnos simplemente a la deriva, no. Tenemos primeramente que hacer un proceso de planificación. Eso es muy importante. Luego de hacer la planificación con respecto a las metas que tengo que cumplir para lograr el objetivo del proyecto, con respecto a las personas involucradas para el desarrollo del proyecto dentro de la iglesia, después tengo que organizar. Todo esto, por supuesto, lo hace el administrador, el pastor. Por eso que el pastor es un mayordomo, por eso que el pastor es un administrador. Entonces, luego de planificar, tengo que organizar. Organizar significa establecer una estructura
organizativa con sus funciones y objetivos, escogiendo las personas idóneas, las personas calificadas para desarrollar las tareas dentro del desarrollo, pues, del proyecto definido. Dentro de la administración, la organización es fundamental en el contexto de una organización. Esto incluye, primeramente, organizar incluye dos actividades primordiales. Primeramente, desarrollar una estructura organizacional. ¿Qué significa esto? Significa de aquel grupo de personas idóneas que han sido escogidas para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, tengo que delegar funciones. Eso se llama estructura organizacional. Delegar funciones, por ejemplo, uno será, pues, si dentro del proyecto hay varias áreas que tengo que cumplir, por ejemplo, entonces uno será el encargado de dirigir el área A, otro, por ejemplo, el área B, otro, por ejemplo, el área C, ¿no? Delegar funciones, delegar estructuras dentro del equipo de desarrollo del proyecto, ¿no? Para poder cumplir las metas definidas. Por ejemplo, en el caso de la iglesia nuestra, en las campañas, ¿no?, que se realizan, por ejemplo, las campañas de evangelización, un ejemplo, ¿no?, aplicándolo para la iglesia, por ejemplo, líderes, ¿no?, líderes, por ejemplo, de grupos de evangelización, líderes de caravanas, ¿no? Entonces, todo organizado en una llamada estructura organizacional. Espero que esto quede claro, porque es muy importante. Primeramente, planificar y luego de planificar, organizar todo de una manera estructurada. Luego también la otra actividad importante dentro de la organización es preparar una descripción de las tareas que cada uno va a asumir, que cada uno va a realizar. Como dije, para esto, para llevar a cabo una tarea, un proyecto, para llevar a cabo, pues, un objetivo, tengo que escoger personas idóneas para que me puedan ayudar a llevar a cabo el proyecto. Las Escrituras nos enseñan, pues, que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios pacífico. Entonces, nosotros como cristianos debemos de realizar los proyectos, debemos de llevar a cabo los objetivos de la mejor manera, ordenada y organizada, planeada primeramente. Es muy importante. O sea, yo no puedo lanzarme a realizar un proyecto sin tener una estructura organizacional. No puedo lanzarme a realizar un proyecto si primeramente no hago un plan estratégico de desarrollo del proyecto. Entonces tengo que convertirme sí o sí en un administrador. Eso es muy importante para que los objetivos sean logrados. Eso es muy importante para que los proyectos se realicen y se lleven a cabo. Leemos. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, todas las cosas que hagamos para Dios tiene que hacer de una manera ordenada. Esto es muy importante. La organización dentro de la iglesia y también la organización dentro de los proyectos. Como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. El tercer proceso
de lo que es el proceso de administración es la lideranza, el liderar. El líder tiene que direccionar a las personas involucradas en el proyecto, tareas, tiene que supervisar, por supuesto, el desarrollo del proyecto continuamente. Yo soy un líder y por el hecho que soy un líder y he delegado a un grupo de personas a llevar a cabo el proyecto, no significa que yo como líder simplemente deje que las personas pues hagan su parte sin yo tener la supervisión. Yo como administrador soy el supervisor del desarrollo del proyecto y tengo que ver continuamente cómo van avanzando los grupos, ¿no?, que están determinados para el desarrollo de los proyectos dentro de la iglesia. Liderar significa direccionar a las personas también, ¿no?, las tareas de acuerdo con el plan de acción. Hay un plan de acción, claro, este plan de acción se desarrolló al inicio, el llamado plan estratégico. Entonces yo como líder tengo que estar continuamente supervisando el desarrollo de esas tareas que están dentro del plan estratégico del desarrollo del proyecto. Eso es muy importante. Entonces, y por supuesto, ver que se alcancen los objetivos. Durante el ejercicio ministerial, el líder tiene que tener la capacidad de desarrollar el potencial de cada individuo, incentivar el autodesarrollo, reunir un grupo de personas que estén calificadas para alcanzar las metas de los objetivos, de los proyectos, ayudar en la mejor utilización de los recursos, escuchar y enseñar. El líder tiene que tener la capacidad también de compartir responsabilidades. Para eso pues se realiza primeramente, ¿no?, la planificación, la organización, porque todo no lo puede hacer el líder. El líder tiene que estar apto para delegar funciones, ¿no? Eso significa compartir responsabilidades. Como el caso de Moisés, ¿no? Moisés delegó funciones también durante su ministerio para que esto pueda llevarse de la mejor manera posible. Eso nos enseña la palabra de Dios. El líder tiene que tener la capacidad también, por supuesto, de hacer preguntas que produzcan reflexión y acción dentro de su grupo de trabajo. Orientar a las personas, tener directrices para el desarrollo, ¿no?, del proyecto en el futuro, colocar un foco en la solución, o sea, estar apto para poder brindar soluciones a los problemas que se puedan presentar dentro del proyecto. También el líder debe tener la capacidad de retener y aprovechar los talentos de cada uno de los individuos de su equipo de trabajo. Eso es muy importante. Otro de los procesos de la administración es controlar. El líder tiene que acompañar el desarrollo de las actividades del grupo. Solo así será posible ver, medir cuánto se está lejos o cuánto se está cerca de cumplir los objetivos fijados, las metas determinadas. Para controlar el desarrollo de las tareas, el líder continuamente tiene que convocar a su grupo de trabajo en reuniones regulares. El líder tiene que crear una lista de tareas para cada punto del desarrollo del proyecto. Preguntar a cada integrante si ha desarrollado sus tareas. Preguntar a cada grupo
cómo van en el desarrollo pues, de los objetivos. Y preguntar también al grupo de trabajo cuáles son las dificultades que ellos están enfrentando en el desarrollo de los objetivos. Preguntar también al grupo de trabajo, a los involucrados, si necesitan de ayuda. Un buen administrador realiza cada uno de estos 4 pasos. Estos 4 pasos son muy importantes dentro del proceso de la administración. Si nosotros utilizamos estos 4 pasos en el desarrollo de los proyectos, con toda certeza, con toda seguridad, esos proyectos, esos objetivos serán alcanzados. Cuando uno recibe un trabajo para poder realizarlo, en primer lugar, el líder o el pastor, en primer lugar planifica, planea. Luego organiza a las personas para poder llevar a cabo ese plan. Y después él lidera para ejecutar ese plan, ese proyecto. Y finalmente controla los procesos dentro del proyecto para verificar si aquel plan, aquel proyecto está yendo en marcha. Y, por supuesto, controla para también realizar los ajustes necesarios dentro del proyecto. Eso es muy importante. Esto es el llamado proceso de la administración. Si nosotros llevamos a cabo estos 4 pasos, planificación, organización, liderazgo, ejecución, ¿no? Liderazgo o ejecución del plan y el control del proyecto, vamos nosotros a salir adelante y vamos nosotros a cumplir nuestros objetivos dentro de los proyectos, dentro de los trabajos que se nos otorguen, que se nos encomienden dentro de la iglesia. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos 4 pasos del proceso de la administración. Vamos a hablar ahora de la importancia de la planificación. Si usted no sabe a dónde va, será difícil organizar al grupo de personas que usted tiene a cargo y conducirlas en la dirección correcta. Imagínese usted que está delante de un grupo de personas con las cuales usted trabaja dentro de la iglesia y que usted le dice a las personas: no sé lo que estamos tratando de hacer o cómo lo haremos, pero vamos a trabajar duro de cualquier forma. O sea, al hablar de esta manera estamos diciendo que no tenemos un plan de trabajo. Por eso es importante, antes de embarcarnos dentro del proceso de desarrollo de un proyecto, de un objetivo, hacer una planificación, como dijimos, poner metas, ¿no?, para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, ¿por qué planear? Para poder lograr los objetivos. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de la importancia de la organización. Sucede que cuando alguien tira, por ejemplo, una piedra dentro de un grupo de pájaros, sucede que estos pájaros vuelan en distintas direcciones, porque no hay orden. Si usted entrega, por ejemplo, un plan de trabajo a un grupo de personas y no comprueba si cada uno sabe qué parte debe desempeñar dentro del proyecto, entonces no habrá control. El líder, el pastor, el líder espiritual, tiene que organizar a su grupo de trabajo y delegarles a cada uno de ellos las funciones que ellos deben desempeñar dentro del proyecto, para que el proyecto sea ejecutado, para que aquel proyecto
sea llevado a cabo de la mejor manera eficiente posible. Eso es muy importante. Entonces, para el desarrollo del plan, cada uno tiene que tener la certeza, la seguridad de que qué parte del proyecto él va a realizar, qué parte del proyecto él va, o sea, estoy hablando del grupo de personas, ¿no? Estoy hablando de las personas que van a ayudar dentro del proyecto. Entonces tiene que el líder espiritual pues organizar y delegar funciones. Eso es muy importante para poder llevar a cabo los proyectos. Organizar. Tiene que haber una organización. Y si el grupo de trabajo es muy grande, entonces hacer lo que se llama un organigrama organizacional, que es dentro del grupo delegar funciones, líderes dentro de los grupos de trabajo. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de la importancia de por qué se debe de liderar. El mejor plan, la mejor organización probablemente quedará inmóvil como un misil esperando la señal de la salida en la plataforma de lanzamiento, a menos que las personas involucradas sean motivadas. La mayoría de la gente naturalmente se resiste a cambiar. Si se desea que alguien haga algo nuevo, usted necesita vencer esa resistencia. Eso es en lo que está involucrado el liderazgo. El líder debe de conducir al grupo de personas que él está liderando para llevar a cabo las metas, para llevar a cabo los objetivos, para poder desarrollar el proyecto que esté desarrollando dentro del ministerio. Por eso es importante el liderazgo. El líder debe ser aquel que motive al grupo de personas al cual él lidera. El líder tiene que ser aquella persona que los motive y que los lleve a ejecutar los planes de trabajo dentro de la obra del Señor. En este caso estamos hablando, por supuesto, del líder espiritual, del líder cristiano. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de la importancia del control. Podemos decir, incluso con un buen plan, organización y liderazgo eficaz, usted no puede alcanzar el objetivo si no lo está buscando. Entonces el líder tiene que continuamente supervisar el desarrollo de los proyectos, el desarrollo de los objetivos dentro de la obra de Dios. Entonces es importante el control. Hasta que usted sepa cuánto avanzó el plan, hasta que usted sepa cuánto avanzó en la realización del plan, usted no puede saber si se debe cambiar algo dentro de ese desarrollo o reorientar sus acciones para que se cumplan los objetivos. Entonces es importante que el líder pues convoque continuamente pues a reuniones, a su grupo de trabajo, para ver cómo se está llevando a cabo el plan, cómo se está llevando a cabo el desarrollo del proyecto. Es posible que en esas reuniones es posible que descubra que hay ciertos pasos que no se están cumpliendo, que ciertas metas trazadas necesitan un reajuste. Eso es muy importante. Entonces, el control. El líder espiritual ofrece el liderazgo continuo en el transcurso del desarrollo del proyecto.
Es muy importante. Entonces, el líder no tiene pues que sorprenderse cuando todavía se estén refinando ciertos elementos del plan. Claro que en el desarrollo de un proyecto van a haber dificultades. En el desarrollo de un plan van a haber dificultades. Eso es normal, eso es natural. Pero pues el líder es el encargado de impulsar, motivar para que ese proyecto salga adelante. Si hay algunos ajustes que se tienen que realizar, entonces el líder es el encargado pues de realizar esos ajustes. Entonces es muy importante. Entonces el líder tiene que ver la solución posible dentro del desarrollo pues del proyecto, la solución a los problemas que se puedan presentar dentro del proyecto y verificar el progreso total y verificar el progreso, por ejemplo, ¿no?, del proyecto, por ejemplo, en el momento de que él convoca la reunión. Convoca una reunión con su grupo de trabajo y va analizando, va observando qué parte del proyecto ya ha sido desarrollado y qué parte del proyecto falta todavía por realizarse, falta todavía por desarrollarse. Entonces es muy importante entonces el control para que pueda llevarse a cabo cualquier proyecto dentro de la iglesia. Entonces es muy importante nosotros como administradores, como mayordomos de las cosas de Dios, tener en cuenta estos 4 puntos de la administración que nos van a ayudar a desarrollar los proyectos, los objetivos dentro de la casa del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Hemos llegado entonces al final de este tercer tema, del tercer módulo del curso de formación de obreros. Recordando que el tema de hoy fue la administración eclesiástica. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema del curso de formación de obreros. Que Dios les bendiga.